Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda su hermano Lisandro Gil y que me acompañe en la lectura de los versículos bíblicos nuestro hermano Fernando Bonilla. Hoy vamos a continuar con el estudio de las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios, en la que hoy corresponde la doctrina número 10, su parte número 2. La doctrina 10, la iglesia, la naturaleza de la iglesia, los nombres de aquellos que componen la iglesia, ilustraciones acerca de la iglesia, cómo es el gobierno o la financiación de la iglesia, cuáles son los propósitos de la iglesia. En la primera parte estuvimos hablando acerca de la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Cuando hablamos acerca de la naturaleza de la iglesia, hablamos de que el nombre iglesia como tal procede de un término griego que es el término eclesia, que literalmente significa reunión, asamblea, conjunto de personas. Por lo tanto, lo que nosotros extraemos del término iglesia es que más allá de las estructuras físicas de los templos, la iglesia habla de aquel componente humano, las personas que conforman la iglesia, aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo, los que creen en Él, en su nombre, esos somos la iglesia. Y hablando de esas personas que conforman la iglesia, hablamos acerca de los nombres que reciben. Nombres como hermanos, creyentes, santos, escogidos, discípulos, cristianos o los del camino. Los nombres que hemos recibido a lo largo de la historia, aquellos que profesamos ser hijos de Dios. Ahora vamos a ir acerca de las ilustraciones. Vamos a hablar acerca de cómo ilustra la Biblia la iglesia. Cuando habla de iglesia, nunca la Biblia hace referencia solo a la estructura física como tal, sino que se enfoca en cada una de las personas que conforman la iglesia, usted y yo y todos los creyentes a nivel mundial. Y la primera forma en la que la Escritura ilustra a la iglesia es como el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto lo revela claramente la Biblia, siendo esta una figura para comunicar una serie de verdades. La iglesia es un organismo y no solo una organización. Entendiendo una organización como el grupo de individuos reunidos voluntariamente para cumplir ciertos propósitos, pero que adolece de vida propia. La iglesia es un organismo en el sentido que no solamente es un grupo de personas, sino que es un grupo que posee vida, ya que las relaciones no son superficiales, sino vitales. Organización u organismo. La iglesia, hablamos de que la iglesia es un organismo. ¿Por qué? Porque la iglesia está viva en sí misma. A pesar de que está compuesta de personas, la iglesia es una sola. Somos el cuerpo de Jesucristo. Estamos insertados en Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo. Ciertamente nosotros nos organizamos como en lo que a nosotros respecta. Asambleas de Dios del Ecuador. Las asambleas de Dios es una organización, pero las personas que las conformamos somos un organismo vivo, el cual es el cuerpo de Jesucristo. Lo segundo es, la iglesia depende de Cristo, ya que este es la cabeza y por tanto de Él tomamos nuestra vida como iglesia. No en vano el mismo Señor dijo en una oportunidad: separado de mí, nada podéis hacer. Jesucristo es nuestra cabeza. Ciertamente cuando hablamos de iglesias locales, estamos hablando de un conjunto de personas que están bajo la tutela o el cuidado de un pastor. Pero ese pastor a su vez también forma parte de la iglesia y está sometido a una autoridad superior delante de él. Puede ser una autoridad terrenal, como en el caso de las organizaciones. Pero si nosotros escalamos toda la organización que conforma la iglesia acá en la tierra, vamos a llegar a un punto en el cual solamente Jesucristo está por sobre todos nosotros, y es porque Cristo es nuestra cabeza. Él nos guía, Él nos dirige, Él es quien ordena y estipula cada una de las partes de la iglesia. Nosotros solamente somos miembros de ese cuerpo que hacemos la obra de la iglesia, pero nuestra cabeza es Jesucristo. Y así como lo dijo la palabra al hablar acerca de la vid y los pámpanos, si un pámpano es quitado de la vid, no puede hacer nada porque muere. Así nosotros no podemos ser iglesia
si Cristo no es nuestra cabeza. Nosotros no podemos hacer la obra de la iglesia si no estamos sometidos a la voluntad de Jesucristo. Cristo es el jefe máximo y único de la iglesia. Al ser la cabeza se le coloca en el lugar más importante del cuerpo y de allí ordena todas las actividades y funcionamientos de este. Los miembros del cuerpo son diferentes los unos de los otros, así como todos los órganos del cuerpo son distintos en forma y función. La Escritura habla acerca de que la iglesia está llena de dones de palabra, de sabiduría, palabra de ciencia, don de milagros, don de sanidades, don de interpretación de lenguas, don de fe. Son distintos los dones que están dispersos alrededor de lo que está compuesta la iglesia. Cada uno tiene un propósito específico, cada uno tiene una función específica, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el propósito de la iglesia. Por eso todos no podemos ser iguales, porque así cuando hablamos de un cuerpo, en el caso de nuestro cuerpo, tenemos dedos, tenemos manos, tenemos brazos, tenemos pies, tenemos ojos, nariz, oreja, boca. Ningún miembro del cuerpo puede suplantar a otro eficientemente. Por ejemplo, un ojo no puede percibir los sonidos como el oído, ni la boca percibir los sonidos al igual que el oído. No podemos mirar con nuestros dedos, no podemos degustar con nuestros ojos, no podemos caminar eficientemente con nuestras manos. Ciertamente lo podemos intentar, pero no están diseñadas para eso. Asimismo es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un don que otorgar al pueblo de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene algo para dar, algo que hacer. Cada uno de nosotros fue llamado con un propósito en específico. El que fue llamado a ser pastor, pastorea. El que fue llamado a ser maestro, enseña. El que fue llamado a ser diácono, sirve. El que fue llamado a ser evangelista, predica el evangelio y gana almas para el Señor. Y así cada uno de nosotros tiene una función. ¿Qué pasaría si todos decidiéramos ser ojos? Faltarían oídos y boca. Si todos escogiéramos ser boca, nos faltarían ojos, oídos, manos. Así es la iglesia. Cada uno de los miembros de la iglesia es un miembro importante. Cada uno de nosotros tiene un lugar y un propósito dentro de la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen distintas funciones, así como cada miembro del cuerpo posee una función diferente. De la misma forma, Dios ha dado un don diferente a cada miembro de la iglesia. Note lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algunos de nosotros somos manos y nos toca llevar el servicio donde quiera que vayamos. Otros somos pies y caminamos predicando la palabra del evangelio. Otros somos boca y anunciamos la verdad. Otros somos ojos y vigilamos la salud de la iglesia. Otros son oídos y escuchan la palabra del Señor. Así que cada uno de nosotros tiene un papel importante dentro de la iglesia. La segunda forma en la que la Escritura ilustra a la iglesia es como templo de Dios. La figura del templo es de enorme significado. Aún desde el Antiguo Testamento, en los tiempos anteriores a Salomón, la presencia de Dios se encontraba en el tabernáculo de reunión, específicamente en el lugar santísimo. Posteriormente, el lugar de adoración fue el templo de Jerusalén. En este recinto sagrado se manifestaba la presencia del Altísimo. En el Nuevo Testamento se cambia el énfasis del lugar de adoración al conjunto de personas que adoran, pero esto se revela a través del apóstol Pedro, que los creyentes somos piedras vivas que estamos siendo edificadas como templos espirituales. La misma idea la expresa Pablo cuando dice que somos templo de Dios. Leamos primeramente lo que dice Pedro en su primera carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas edificados. Note usted lo que dice. Cuando nosotros hablábamos de lo que era el templo, el tabernáculo, en la Escritura encontramos el tabernáculo de Moisés, un lugar físico en el cual reposaba la presencia de Dios.
Luego pasábamos al templo de Salomón, otro lugar físico donde reposaba la presencia del Señor. Ahora, nosotros somos templo y morada del Señor, una casa espiritual. El mismo Espíritu Santo, la misma presencia de Dios que habitaba en aquel lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, hoy habita en su vida y en la mía. Nosotros somos portadores de la gloria del Señor. Y eso es lo que habla la Escritura cuando hablamos del templo. No se trata del templo físico que tenemos con paredes, con columnas, con techos. Ciertamente es un lugar de adoración consagrado al Señor, pero el verdadero templo es usted y soy yo. Por eso nosotros debemos velar por nuestra vida, por nuestro cuerpo, por nuestra integridad como templos y moradas del Señor. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros no nos volvemos a sentir solos nunca más después que entendemos esta verdad, que donde quiera que nosotros vayamos, la presencia del Señor habita en nuestras vidas, y a donde quiera que usted está, el omnipotente, omnipresente y omnisciente Dios está en usted. 1 Corintios 6:19 también menciona: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Note usted cómo dice, no solamente se trata de que el Espíritu Santo está en nosotros, sino que ahora, como su presencia está en nosotros, no somos de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Como somos su templo, su morada, Él habita en nosotros. Ahora nuestra vida le pertenece a Él en cuerpo, en alma y en espíritu. De la comparación de la iglesia con un templo podemos extraer las siguientes enseñanzas. La iglesia es santa, así como el templo es un lugar consagrado y santo. El carácter sacerdotal de la iglesia, en virtud de que en un templo existe un sacerdote que intercede ante Dios por los pecadores, los creyentes son sacerdotes de Dios que ofrecen oración y rogativas ante Él a favor de los hombres. La iglesia está formada por adoradores, ya que el templo es un lugar consagrado para la adoración. La presencia de Dios está reposando en la iglesia de la misma forma que residía en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Note usted, la palabra nos enseña que así como nosotros vigilamos, velamos y cuidamos por una estructura física, así o más todavía debemos velar por nuestra integridad, porque el Señor mora en nosotros. Así como los sacerdotes se presentaban delante de Dios a interceder por los pecados del pueblo, nosotros también intercedemos ante Dios por nuestra vida y por quienes amamos, orando por ellos. Y cuando nosotros no sabemos qué decir o no tenemos palabras, la Escritura dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque su presencia está allí con nosotros. Nuestra vida debe ser un lugar en el cual estemos consagrados para la adoración, la honra y el servicio a Dios. La tercera ilustración que se le da a la iglesia es el de la esposa del Cordero. Somos la esposa del Hijo de Dios, no hablando en el sentido natural de hombre o mujer, sino que está hablando de Él como Hijo de Dios. Nos prepara para esa unión. Cuando nosotros hablamos de esposos, la Escritura habla que cuando un hombre y una mujer se unen, son una sola carne y no se pueden separar más. Asimismo habla Jesucristo de la iglesia. Dice que cuando Él venga por nosotros, nos iremos y estaremos con Él y no nos separaremos nunca más. La imagen de la esposa es usada en el Antiguo Testamento para referirse metafóricamente a Israel. De la misma manera se denomina a la iglesia como la novia o la esposa del Cordero. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 dice acerca de esto: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Note usted, nos ha preparado para tener un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura al Hijo de Dios como esposo. Esto habla de una iglesia santa, pura, sin mancha, inmaculada para el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note usted cómo habla de la iglesia. Estamos siendo preparados para el regreso del Hijo de Dios como una iglesia gloriosa. ¿Cómo es la preparación de una mujer para los días de su boda? Intenta planificarse o de repente prepararse de la mejor manera, con el mejor maquillaje, con el mejor atuendo, la mejor preparación. Y si eso es en lo físico, imagínese usted cómo el Espíritu Santo nos está preparando en lo espiritual para presentarnos delante del Cordero. Apocalipsis también menciona acerca de nosotros, la iglesia, como esposa del Cordero, en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Note cómo dice, gocémonos y alegrémonos, porque en el momento en que nosotros nos presentemos frente a nuestro Redentor, a Jesucristo, será considerado una boda, una celebración, una unión de un hombre junto a su esposa, en este caso del Hijo de Dios, el Cordero inmolado, con su iglesia, aquella por la cual pagó en la cruz del Calvario. Y Apocalipsis 22:17 también dice: Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Note usted lo que dice. El mismo Apocalipsis habla del instante en que nosotros nos presentemos en esas bodas para no separarnos más del Señor. Y todo lo que necesitemos estará en Él. Ya no miraremos a otro lado, ya no buscaremos salida, auxilio, consolación o bendición en ningún otro lado. Al unirnos con nuestro Señor, todo lo que necesitemos lo encontraremos en Él. La verdad central de esta ilustración es la hermosa y perfecta comunión de Cristo con su iglesia, así como la relación matrimonial es la más profunda de todas las relaciones, dándosele inclusive un carácter de vitalicia, un carácter de vitalidad en esta relación. De la misma forma, la relación de Jesús con su iglesia será para siempre, así como dice la Escritura. Una vez que el hombre se une a su mujer, son una sola carne delante del Señor. Cuando el Cordero se une a su iglesia, seremos uno con nuestro Dios y no nos separaremos de Él jamás. Tres hermosas ilustraciones. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y somos esposa del Cordero. Esta expresión o esta acerca de lo que es la esposa del Cordero, la tocaremos un poquito más cuando hablemos acerca de la bienaventurada esperanza, la segunda venida del Señor, así que no se pierda esa doctrina tampoco. Ahora pasamos a los propósitos de la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es la misión con la cual el Señor levantó una iglesia? Vamos a hablar un poco acerca de esto. Para estudiar los propósitos fundamentales de la iglesia, usaremos dos pasajes de la Escritura que revisten una importancia capital. Son ellos los correspondientes a la Gran Comisión y al Gran Mandamiento. Leemos la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note usted lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándolos. ¿Qué nos dice el Señor? Que vayamos a donde están las personas que necesitan el Evangelio y les prediquemos. No solamente que les prediquemos, sino que los hagamos discípulos. Y no solo que los hagamos discípulos, sino que los comprometamos con la obra, que los bauticemos, que nos ocupemos o nos preocupemos de su firmeza de convicción y fe. Luego que los enseñemos a cómo ser verdaderos hijos de Dios. Y entonces Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Lucas 10:27 también menciona: Aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Note usted el primer gran mandamiento. Amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el segundo gran mandamiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Principalmente amar a Dios con todo nuestro ser. Segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tercero, cumplir con nuestra misión. Ir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Y el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si pudiéramos hablar acerca de los propósitos, el primero que mencionaríamos, la adoración. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorarlo de corazón, con una fe y una adoración genuina. Juan 4, 23 y 24 menciona: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Note usted lo que dice: vendrá el momento en que todos adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre, al ser espíritu, quiere que nosotros le adoremos en espíritu. No quiere que nosotros le adoremos solo de forma humana. Note usted la importancia de esto. Cuando nosotros hablamos de adoración espiritual, ciertamente la adoración va acompañada de elementos físicos. Buenos instrumentos, un buen templo, buena música, buena ambientación, sí. Y todo eso está bien. Pero lo que a Dios realmente le importa es la adoración que sale de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra vida. Recordemos que acabamos de hablar que somos templos del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros. Por lo tanto, la adoración a la que Dios le agrada es la que sale de nuestro espíritu, donde está el Espíritu Santo y nuestro espíritu unido. Nosotros podemos hacer grandes escenarios, grandes espectáculos físicos, pero lo que Dios realmente mira es lo que hay en nuestro espíritu, en nuestro corazón. También la Escritura menciona en Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Note usted lo que mencionaba nuestro hermano Fernando allí. Cánticos espirituales, esto es importante. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Note usted que el enfoque está en el espíritu. Nosotros de pronto pudiéramos pensar que está enfocado en la expresión física. No. Está enfocado en nuestro espíritu, y de lo que nuestro espíritu emana, existe la expresión física. La expresión adoración habla acerca de aquella rendición, aquella pleitesía y homenaje que nosotros presentamos al Señor desde lo más profundo de nuestro ser. El gran mandamiento, este es un culto, ese es su culto. En el gran mandamiento dado por Jesús se establece que se debe amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Este amor se demuestra fundamentalmente en la adoración y en sus varias manifestaciones. La vida de la iglesia es una vida de adoración, y si se suprime, también desaparece la iglesia. No en vano afirma Pablo que fuimos predestinados para la alabanza de su gracia. Efesios 1, 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note cómo dice usted: somos predestinados para su alabanza. ¿Qué quiere el Señor nosotros? Que nosotros le alabemos. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Por lo tanto, debemos perseverar en esto. Procurar que todo lo que nosotros presentemos al Señor venga de un corazón puro y de un espíritu agradecido, porque esto al Señor le agrada. Después de la adoración, ¿cuál es el segundo propósito de la iglesia? El servicio.
La segunda declaración de Jesús es amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que implica que la iglesia debe amar a sus semejantes y debe demostrarlo a través del servicio. Es decir, se debe preocupar por satisfacer las necesidades de la comunidad donde se encuentra. La iglesia no debe ser un ente que predica verdades abstractas fuera de todo contexto práctico, sino preocuparse por la situación de la gente. ¿A qué habla cuando servicio? ¿Se trata solamente de servir de la forma literal de la palabra? ¿Atender? Cuando hablamos de servicio, dice vivir una vida mediante nuestras acciones podamos demostrar nuestro amor a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Dice, porque en algún momento tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Esto es el servicio. Velar por el bienestar y la salud de cada uno de los miembros de nuestra congregación y preocuparnos de forma genuina y de corazón por sus vidas, y que en lo que esté posible, en lo que sea posible o esté en nuestra posibilidad de hacer para ayudar a nuestro hermano, lo podamos hacer. Tercero, evangelismo. El mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28 y 19 al 20, como leyó nuestro hermano Fernando, donde dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. También lo encontramos expresado en Marcos 16:15, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note usted, de pronto en Mateo 28, 19 al 20 es un poco más extenso, pero Marcos lo condensa, lo concentra en ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, tenemos una misión, y es predicarle a toda la persona que Dios ponga frente a nosotros, a toda la persona que se acerque a nosotros, prediquémosle, ya sea con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con un tratado, compartiéndole un mensaje de salvación, dándole un texto, un versículo bíblico, un mensaje por teléfono, pero procurar que la palabra del evangelio del Señor fluya. Es un mandato primeramente evangelístico, ya que para ser un discípulo debe presentársele primero el evangelio. La evangelización forma parte inseparable de la misión de la iglesia. Sin evangelización, la iglesia estaría en peligro de morir, ya que se frenaría el ingreso de nuevos miembros a esta. Existen diversos medios a través de los cuales la iglesia local puede cumplir con el propósito de predicar el evangelio a toda criatura. Entre ellos está por medio del testimonio de una vida fiel a Dios. Como una vez dijo un amigo, para muchas personas el único evangelio que ellos conocerán de la Escritura es mi propia vida. Así que llevando una vida digna y de buen testimonio también predicamos el evangelio. Por medio de la predicación personal, el evangelismo personal, hablándole a la persona y mostrándole el plan de salvación. Por medio de grupos de crecimiento, grupos celulares, pequeñas reuniones con usted, con su familia, con los vecinos, con personas de su universidad, de su colegio, donde quiera que usted pueda reunirse con 2 o 3, en el nombre de Jesús, allí está Él y usted pueda compartir la palabra. Por medio de campañas al aire libre o en grandes recintos, campañas evangelísticas, estadios, congresos, parques, cualquier lugar donde usted pueda ponerse de acuerdo con un grupo de su iglesia o distintas iglesias e ir y predicar a cientos o a miles de personas al mismo tiempo. O a través de medios de comunicación masiva, impresos como el periódico, la radio, la televisión o el internet. La práctica de estos deberes es su ministerio y servicio. Predicar el evangelio, adorar a Dios, servir al Señor son parte de la práctica de nuestros deberes como ministro. La comunión. La iglesia es un cuerpo y por lo cual necesita estar perfectamente unido para funcionar cabalmente. De allí que uno de los propósitos de la iglesia sea proveer comunión. El mandato de Jesús es bautizar a los que creen. Esto es, además de ser un símbolo de iniciación en la vida cristiana, es un símbolo de que el creyente ha entrado en una comunión con el cuerpo de Cristo, haciéndose miembro de él. Ya nosotros hablamos acerca de las ordenanzas de la iglesia, bautizarnos. Jesucristo lo mencionó en Mateo 28, 19, ir a ser discípulos y bautizarnos.
El bautismo, aparte de ser un requisito físico que acompaña nuestra fe y que le muestra al mundo que somos cristianos, también habla de nuestra inserción a un cuerpo, habla acerca de nuestra inserción a una iglesia, a un grupo, lo cual nos permite habitar en comunión. Sabemos que las personas que conforman la iglesia en la cual estamos son tan hijos de Dios como nosotros, y por lo tanto en ese lugar esperamos crecer y estar seguros, amándonos los unos a los otros. Y por último tenemos el discipulado. Otro de los propósitos de la iglesia es discipular a los nuevos convertidos, es decir, hacer una transferencia de la vida de Cristo a la vida del creyente. Este proceso dura toda la vida cristiana y no apenas unos meses como comúnmente se cree. Discipulado: formar a Jesucristo en las personas. Esto es discipulado, enseñarles a las personas a vivir conforme al plan y al diseño de Jesucristo, conforme a su medida, a su estatura y a su plenitud. Amados hermanos, hasta aquí llegamos con la segunda parte de la doctrina número 10. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Como siempre le decimos, si tiene dudas, preguntas, déjenle en los comentarios y con mucho gusto le estaremos respondiendo. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.